Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en Ideas que Ayudan. Mi nombre es Javier Garrido y hoy vamos a hablar sobre el debate. Bueno, esta semana, como lo pudimos ver, el fin de semana se llevó a cabo el segundo debate sobre los candidatos que buscan la presidencia de la República en este año 2018. Y bueno, creo que hay cosas muy importantes que debemos de tomar en cuenta en esta situación sobre el debate. Principalmente debemos de hacer un análisis sobre lo que implica o lo que significa la realización de un ejercicio como el debate. El debate es un espacio, un ejercicio donde se lleva la argumentación y la diseminación de una idea conforme a las perspectivas que tienen uno, dos o más personas en este ejercicio. Entonces me gustaría mucho que nos enfocáramos en el estudio y el análisis de este debate, de estos candidatos, obviamente buscando las formas más objetivas precisas. Tratemos de irnos un poquito más allá de los antecedentes que puedan tener cada uno de estos participantes, es decir, de los partidos políticos a los que se presume preceden y en los que han participado, y sobre todo cuál es la función de las cosas que en primera instancia nos arrojan las respuestas de estos candidatos y también la forma. Recordemos que algo importante dentro de este ejercicio de comunicación es el hecho no solo de lo que se dice con las palabras, sino la forma en que decimos las palabras. Entonces creo que es algo muy importante que trataremos de ver, y nuestro objetivo en Ideas que Ayudan es tratar de dar una perspectiva, digamos, ligeramente diferente, girando un poco los grados de análisis para dar una perspectiva que tal vez los pueda poner a ustedes a pensar. Es decir, nosotros no nos encontramos en la situación de querer consolidar esta idea como una verdad absoluta. Me gustaría establecer algunas de las preguntas o algunos de los enfoques en donde ustedes puedan entrar nuevamente, acercarse al internet y puedan encontrar nuevamente este debate y puedan hacer un nuevo análisis de lo que estuvo ocurriendo, si ya tuvieron la oportunidad de verlo, y si no, que se acerquen y nuevamente lo vean, ¿no? Hay cosas muy importantes que se estuvieron manifestando durante el debate, y creo que una de las cosas más alarmantes para mí fue la situación donde se habla sobre la cuestión del salario mínimo. El salario mínimo es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta para saber cómo se va a encontrar la estabilidad económica de toda la sociedad, porque es algo que nos ayuda a regirnos, no solo en los esquemas de los controles tributarios que se dan en el régimen económico del país, sino también como los márgenes de ganancias y de trabajo en el que tanto patrón como el caso del trabajador está recibiendo. Entonces, hablaban de cuatro respuestas que se dieron por parte de cada uno de los candidatos, y es importante que hagamos el análisis desde lo que implica las propuestas que tiene Ricardo Anaya con respecto a aumentar un poco más el salario de los 80 y tantos pesos que están manifestando ahora hasta los 100 pesos. Después de 4 años menciona que se va a duplicar a los 200 pesos, y la idea que se dispara por parte del candidato de Morena, donde nos habla de que él considera que el salario mínimo se debe establecer en 1,000 pesos. Y las propuestas que tienen por su lado el Bronco, donde dice que va a llevar más o menos una continuidad de lo que se está estableciendo, obviamente buscando que se mejore la calidad, pero tampoco habla de números exactos. Y también dice que algo que ayudaría y contribuiría mucho, lo cual me parece muy correcto, es el hecho de disminuir la cuestión del IVA, ¿no?, en los productos. Y también está la otra que realmente no alcanzo a asentar porque no queda asentada, que es la que pone José Antonio Meade con respecto a la situación de cómo se mejoraría. Y él, de alguna manera, quiero tratar de comprender que él nos dice que se mantendría el ritmo como va y como que una continuidad. Y de alguna manera también es una persona que es experta en el tema, pero creo que lo que buscamos también son soluciones, unas mejores respuestas. Entonces, desde ahí creo que deberíamos de enfocarnos de forma precisa a cada una de las preguntas que se han estado manifestando y alejarnos un poquito de la parte graciosa, que en verdad es muy satisfactoria poder ver la creatividad con la que se desarrollan los medios de comunicación a nivel de redes sociales con respecto a
los memes con respecto a toda esta crítica demasiado graciosa, ¿no?, que circula con respecto a la situación de lo que dicen de la cartera, de si el aspecto nacionalista de los estudios, de todo lo que se ha establecido con respecto a las bromas, ¿no?, el costal de Ricardo Anaya, a la situación anterior de que se ha continuado con mochar manos y todo este rollo, que de alguna manera son propuestas objetivas. No solo de las formas en las que ellos están acercando cada una de las propuestas, o de los que inclusive en muchos de los casos no dieron una propuesta, simplemente ahondaron en una cuestión histórica o en un ejemplo o en otras formas y no dieron una respuesta, que es como la vieja escuela de las actividades políticas que siempre se manifestaban. Un claro ejemplo es cuando se habla sobre la cuestión de las relaciones bilaterales que se establecen entre México y Estados Unidos, y la cuestión de los migrantes. Y entonces hay una parte donde José Antonio Meade nos dice, pues de acuerdo a los esquemas que se atribuyen dentro de las formas y organismos que se dictan de acuerdo en el año de 1900, bla 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 bla, y etcétera etcétera etcétera, sin dar una respuesta objetiva y una respuesta concreta, ¿no? Y es donde el moderador entra y le exige una respuesta. Entonces creo que debemos de enfocarnos precisamente en eso. Yo, en un análisis que va más allá del discurso establecido, de las respuestas dadas por cada uno de los candidatos, podemos ver que durante este segundo debate la continuidad por parte del participante José Antonio Meade nos muestra que no hay una forma objetiva, así precisa, de respuesta hacia cada una de las preguntas. Sabemos que tiene conocimiento y sin duda es uno de los personajes que muestra preparación al momento de hablar, de pararse frente al público, del manejo de temas, pero no está concretando respuestas. Eso es simplemente algo que no se puede aceptar, digamos, porque estamos hablando del ejercicio de un debate y necesitamos que el debate sea objetivo. Bueno, nos vamos a la parte de Andrés Manuel López Obrador, lo cual desde la parte muy particular me ha tocado ver el trabajo de algunos gobernantes, y sé que él es una de las personas que se ha presumido tiene agenda llena de estar desplazándose por diferentes... De verdad es algo sumamente admirable el trabajo que ha estado yendo durante varios recorridos que ha establecido durante toda la semana. O sea, tiene una agenda súper llena de visitas y de todo lo que tiene establecido en su agenda. Y sí se muestra también que obviamente para la edad, para todo esto, así lo vean como un superhombre, a cualquiera de nosotros a cierta edad, este tipo de trabajos, este tipo de jornadas, este tipo de trabajo que está realizando lo muestra cansado. O sea, sí es un personaje que llega cansado físicamente y también que sigue con este aspecto del debate. Algo bien importante que yo mencioné al principio de esta cápsula es precisamente que se trata de un ejercicio de argumentación. Y hay muchísimos momentos en los cuales se les da un tiempo aproximado para que se argumente y se habla de réplicas, es decir, donde tú tienes la oportunidad de defenderte sobre una cosa que tal vez no se explicó correctamente, o de algo que se malinterpretó en la expresión, o de algo que necesita ser defendido, y la manera en la que este candidato usó su tiempo se reduce a cosas muy simples, y a veces lo manifestaron ahí de una forma muy graciosa, como el Ricky Riquín Canallín. O sea, ¿cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu defensa? ¿Qué es lo que quiere decir? Ricky Riquín Canallín. O sea, no podemos jugar en verdad con esto, y no sabemos de qué manera se va a establecer, por ejemplo, en una cumbre a nivel internacional, cómo se movería. Y creo que, por ejemplo, sería también el mismo caso que podríamos manejar con el Bronco cuando habla de estas formas que parecen tan drásticas. A mí no me parecen una locura, en lo muy particular no me parecen una locura. Creo que la situación de la delincuencia y del crimen organizado en el país ha elevado demasiado los niveles de fuerza y los niveles de violencia con las que se manifiesta, que el hecho de mochar una mano, y que sí habla de la parte de los derechos humanos, pero los derechos humanos también han sido transgiversados de muchas maneras. Entonces debemos de tener muy claro el objetivo, cuál es el cambio que verdaderamente necesitamos y queremos para nuestro país. Entonces tal vez hablar este tipo de expresiones tan broncas como él mismo lo establece, parecieran como con mucha fuerza, y a veces como que la política en estos casos sí requiere ciertas sutilezas y demás, pero en lo muy particular creo que este tipo de propuestas y este tipo de formas y la mentalidad con la que se manifiesta este candidato así con tanta fuerza, pues nos habla de trabajar, nos habla de lo mucho que hemos estado viendo en diferentes videos en internet acerca
de que el cambio de un país no va a llegar solamente por un candidato, por una persona que llegue a la presidencia. Lo he mencionado muchísimas veces, que agraciado o desgraciadamente, cuando una persona tome el poder, puede crear muchísimo perjuicio en una sociedad. Y si una persona asciende al poder, va a costarle muchísimo más el hecho de poder hacer crecer este proyecto. Entonces creo que debemos de estar de manera muy precisa, bastante bien vinculados con cuál es el objetivo que nosotros queremos para nuestro país, y sobre todo pues cuáles serían los resultados. Y lo más importante de todo es acercarnos a realmente ser sinceros con nosotros y tratar de ver cuáles son los conceptos que se están manejando durante este debate o que se están ignorando durante este debate, y que por ende nosotros los desconocemos. Conceptos bien establecidos como lo que implica una devaluación, como lo que implica la importancia de un salario mínimo, como lo que implica el ejercicio republicano, como lo que implica una inflación. O sea, todo este tipo de conceptos debemos de buscarlos y saber hacia qué nos lleva cada una de las propuestas, y sobre todo cuáles fueron de forma objetiva las participaciones de cada uno de estos candidatos. Bueno, de manera objetiva creo que debemos de establecer cuál sería lo importante de este debate. Después de visualizarlo, después de verlo, vamos a tratar de entender las voces, los tonos, las formas, el análisis de la persona que nos está dando estas propuestas y estos argumentos. Y después también tratar de entender que, digamos, si la persona que gana fuera Ricardo Anaya, o la persona que gana sería el Bronco, o la persona que gana sería Mitt, ¿cuánta capacidad, o en el caso de Andrés López Obrador, cuánta capacidad tienen estas personas para verdaderamente emplear las propuestas que nos están dando? Porque de alguna manera podemos decir que alguien da las respuestas correctas, las respuestas que queremos escuchar, las respuestas que deben de estar sobre la mesa. Pero ahora el punto importante es cómo se van a lograr. Eso es importante, que nosotros busquemos tener respuestas ante ello. Entonces, no solo se trata del debate, el debate nos empuja a tener una mejor perspectiva de por quién se va a votar, y tratar de quitarnos ese dejo, ¿no? de donde se habla de que la política no debiera de interesarnos. Por el contrario, ser partícipes de ella y tratar de llegar a un análisis mayor, y no solo quedarnos en el debate, sino en darle continuidad a todas esas propuestas que ellos establecen, cómo las lograrían y cuánto se le puede dar seguimiento a ello. Y bueno, de alguna manera esto sería la forma de concluir un análisis del debate. Espero que les haya gustado. Yo soy Javier Garrido. Síganos en la página de Ideas que Ayudan, y vamos a darles la recomendación para darle continuidad un poco a esta situación. La lectura de un libro que está circulando ahorita, que habla sobre uno de los presidentes que merece ser analizado, que es el presidente Lázaro Cárdenas del Río, que es un libro que está escrito por Pérez Monfort Ricardo, que acaba de salir, que nos habla del presidente Lázaro Cárdenas del Río, un hombre del siglo XX.